Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal La Facción del Pensamiento. En esta ocasión estaremos hablando de un tema muy interesante que precisamente recibe el nombre de el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Y para comenzar con el tema, es indispensable definir en qué consiste este derecho fundamental. Resulta que todos los seres humanos, como individuos plenos, tienen la facultad de decidir sobre la forma de guiar su aspecto particular y su desenvolvimiento con su entorno. A esto lo vamos a llamar el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Si la persona quisiera vestirse de determinada manera, lo puede hacer porque está facultado para ello. Si quiere tener el cabello largo, si quiere manifestarse de forma artística como le plazca, si quiere dedicarse a cualquier oficio o profesión, eso es ejercer mi libre derecho a desarrollar mi personalidad como me plazca. Entonces, en términos fundamentales, el derecho al libre desarrollo de la personalidad puede entenderse como aquel que faculta a la persona a desarrollarse como a éste le plazca siempre y cuando no transcienda el orden público o interés social o afecte la esfera jurídica de terceras personas. Entonces, ¿qué pudieran expresar con relación al tema en cuanto a que la persona como individuo tiene la facultad de elegir qué ropa usar, cómo tener su aspecto físico en cuanto a su cabello, si tener barbas, si tener piercings, o hasta, por ejemplo, su expresión de género? También aplicaría en este sentido en cuanto a de quién me puedo enamorar yo. Yo lo puedo decidir. ¿Qué pueden contemplar al aspecto en este sentido? Bueno, primeramente pienso que hay que definir lo que es la personalidad, o sea, Exacto. qué áreas abarca la personalidad. La personalidad abarca lo que es el conocimiento del yo, o sea, cualidades, defectos, aspectos físicos como color de cabello, color de piel, complexión física. También en la personalidad abarca lo que es, pues, esta identidad, o sea, nombre, edad, los datos que te identifican, a la familia a la que perteneces, comunidad. ¿Qué más nos pueden aportar, chicos, sobre la personalidad? Hablando un poco de personalidad, entiéndase personalidad como algo que nos distingue de los demás, que tienen rasgos de la personalidad que asocian una personalidad distinta a cómo se comportan las diferentes personas. Son todo este conjunto de características que tiene un individuo, como ha mencionado Luciano, lo diferencian de los demás, y aquí nosotros podemos englobar lo que viene siendo las actitudes, los valores, los principios, la manera de interpretar la realidad, las actitudes, y... es muy importante entender esto porque existe esta facilidad de poder expresarnos de la forma en la que nosotros querramos sin que transgredamos la integridad de otra persona. Y hay que entender también, o sea, si ahorita Marlon me pudieras explicar lo siguiente. Todas las personas, todos los individuos que hay en el mundo, tienen la plena capacidad de ejercer sus circunstancias como le plazcan, ¿verdad? Sí. Entonces podemos comprender que cada individuo es a su vez un mundo complejo y distinto a todos los demás, porque no es repetible. Cada uno está dotado de una conciencia o percepción de su entorno distinta. Entonces, ¿cómo podemos entender que esta interacción social del individuo le ayude a ir generando su personalidad con el transcurso del tiempo, desde que nace hasta que muere? ¿Cómo se entiende este grado de interrelación con el tiempo, cronológicamente, que interviene en la persona para determinar su forma de ser? Lo que sucede es que aquí tenemos que hablar de un elemento muy importante de la personalidad, que sería el carácter. El carácter sería esta parte que se desarrolla en un proceso sociocultural, en el que el individuo va desarrollando estos atributos, por ejemplo, la identidad grupal, la identidad personal, estos primeros vínculos que va teniendo con personas significativas en su infancia, inclusive también los vínculos religiosos que vaya a tener. Es toda esta parte que va introyectando como de lo social y que se relaciona también en primera instancia con lo que viene siendo el temperamento.
El temperamento también es otra característica de la personalidad, que es la parte del fundamento biológico, la parte genética, lo heredable, sí, que es como que ya hay lo que ya está predeterminado desde el nacimiento. Entonces es una combinación entre el elemento del temperamento, el carácter y la personalidad, que por cierto también de la personalidad se me pasaba a decirles que tiene una permanencia en todas las circunstancias. Vamos a tener como una tendencia a responder de cierta manera hacia el ambiente. Un ejemplo rapidísimo que les pongo sería, por ejemplo, el rasgo en una personalidad. El rasgo de la personalidad puede ser una persona que sea muy agresiva. Una persona que ya tenga esta tendencia a la agresividad tiene que identificar un elemento, un estímulo en el ambiente que le detone esto, que la manifieste la agresividad, pero que como tal no quiere decir que vaya a ser agresiva todo el rato por esta tendencia que les acabo de decir, sino que tiene que haber esto en el ambiente que le dispare esa reacción. Hay algo muy importante con respecto a este derecho fundamental y me gustaría que Viri pudiera apoyarnos con esto. Se habla mucho de la libertad de expresión de género como un fundamento indispensable del derecho al libre desarrollo de la personalidad. En cuanto a la expresión de género como derecho fundamental inherente a la manifestación individual de mi persona, ¿cómo podemos entender este concepto tan importante que es precisamente el de la expresión de género? ¿Cómo se comprende la expresión de género? Por la expresión de género, desde que somos pequeños, ya se nos destina cierto rol. Si es niño, pues se tiene ciertas conductas de un niño, o sea, tiene que jugar ciertos juegos, tiene que vestir ciertos colores de ropa, cierto estilo, y cuando son niñas, pues también, o sea, tiene que estar peinada, tiene que usar vestido, color rosa. Entonces, sí se nos queda grabado nuestro rol y nuestra identificación como mujer o como hombre, pero pues hay personas que desde nacimiento ya tienen tendencia a, por ejemplo, niños que les llama la atención los juegos de niñas o convivir con niñas, o niñas que les llama la atención el fútbol, vestir como lo hacen los niños. Entonces, en esta parte, pues tuvo que influir la identificación en la que el niño se identificó, ya sea con el padre o con la mamá, que esto lo explica un poco Freud. Entonces, hay niños que no logran identificarse con el rol que le ha sido asignado socialmente. Exactamente, el rol asignado socialmente. Okay. Entonces, es importante que se respete pues este género, ya en una edad, en una edad adulta, yo pienso que ya la persona está capacitada como para decidir qué género lo va a definir. O sea, yo no estoy de acuerdo en que de niños les dejen decidir cuál género, ¿verdad? Porque todavía no están conscientes de lo que quieren, de lo que son. O sea, de hecho la personalidad, aquí falta un punto importante, la personalidad se forma entre la infancia y la adolescencia principalmente. O sea, es donde se nos marca más nuestros rasgos, nuestras características. Entonces, realmente una persona ya capacitada para decir, este género me define, ya es cuando ya se tiene más conciencia. Yo agregaría a esto que tú nos mencionas, la parte de Erik Erikson, de la parte de la identidad. La identidad es esta identificación que nosotros tenemos ante los demás con respecto a todas las áreas que acabas de comentar. Creo que es muy importante que en el proceso neurológico que va teniendo la persona y en el aspecto psicosociológico vaya identificando con qué se identifica, qué es lo que lo asocia, qué es lo que lo representa, desde un juicio político, un juicio moral, un juicio también sexual también, tanto de identificación como de atracción. Y es precisamente este derecho al libre desarrollo de la personalidad lo que faculta al individuo de poder decidir conforme va creciendo, va superando ciertas etapas y saber cómo definirse. De hecho, yo aquí quiero puntualizar en algo. Hay que entender que la libertad de expresión de género deriva precisamente de un derecho fundamental y tiene que reconocerse como tal. Libre desarrollo de la personalidad. Muy bien, el género no se instituye. O sea, el hecho de expresarme individualmente como me plazca en cuanto a mi género
no se debe constituir desde un principio, sino que puede ser mutable. No debe imponerse socialmente, porque esto es prejuzgar, estereotipar al individuo. Y aquí llegaríamos a un tema muy importante. ¿Cómo pudiéramos definir el concepto prejuzgar, prejuicio o estereotipo social que se impone por la población a determinados grupos o sectores de individuos y que transgrede de forma directa mi derecho a expresarme como yo me plazca, como a mí me lo considere más idóneo, o porque a mí me nace de esa manera? Entonces, ¿cómo podemos entender desde un aspecto sociopsicológico que existan prejuicios, conjeturas o estereotipos sociales que violentan el derecho al libre desarrollo de la personalidad? En el imaginario colectivo se desarrolla con base a una experiencia particular que tiene una persona con la que ya se tiene como que esta categorización de que tú perteneces a este grupo de personas. Se tiene una mala experiencia entonces, y ya a partir de ahí es cuando se empieza a generalizar y empieza esa persona a hacer un contagio con los demás. ¿Sabes qué? Yo tuve una mala experiencia con esta persona que pertenece a este determinado grupo, y la otra dice, se queda como que introyecta lo que le dice el otro y empieza como a hacerse como esta interacción con las otras personas que empiezan a ver mal al grupo ese al que pertenece la persona, nomás por una experiencia mala que se generaliza. Abonando a lo que tú nos dices, cabe mencionar también que muchos juzgamos desde nuestro privilegio, desde donde estamos nosotros acomodados. Juzgamos nuestra realidad a la realidad de los demás y carecemos de esta empatía conforme a lo que está viviendo, cuál es su interpretación subjetiva de determinada situación. Y también mencionar un poco sobre lo que es un prejuicio y lo que ya es una discriminación. El prejuicio es esta generalización que tú haces de lo que está sucediendo, de la forma en la que se está expresando otra persona. Y que se encuentra viciada. Exactamente. Y una discriminación es cuando ya haces algún tipo de comentario totalmente negativo, descalificativo, incluso destructivo. La discriminación es toda aquella circunstancia que produce afectación en el individuo en tanto que es infundada. Exactamente. Es una descreditar a la persona sin razón o circunstancia que determine un origen válido. Así es, cuando no tienes conocimiento y estás agrediendo a esta persona. Entonces podemos apreciar cómo la exclusión del individuo de parámetros sociales o por consecuencia de parámetros sociales ocasiona una discriminación de la persona, transgrediendo el derecho fundamental del artículo 1 constitucional del libre desarrollo de la personalidad. Sí, y es que... déjenme adelante. algo. También los prejuicios, un dato importante de los prejuicios, es que se hacen por la falta de información. O sea, porque un fulanito lo dijo y ya lo toman como una verdad y ya se la pasan de una persona a otra. Entonces, pues realmente no se fundamentan, o sea, para poder hablar lo que se está hablando. Y una vez escuché un prejuicio sobre que juntarte con una persona homosexual te sala. O sea, ¿cómo es posible que exista ese tipo de creencias cuando realmente él está decidiendo sobre su sexualidad y sobre su orientación? Y no tiene nada que ver con esto de la suerte ni... O sea, es algo muy absurdo, la verdad. No depende de que te juntes o no con una persona. No, y de hecho no debería por qué calificarse o derivar juicios de valor. Eso a nosotros no debe importarnos, porque es su facultad de libre expresión. Exactamente. Entonces, el detalle aquí es que las personas que componen la sociedad no tienen la educación suficiente para considerar la no discriminación, la no sectorización, la no división del estrato social y no categorizar, simplemente respetar la individualidad de la persona, entendiéndola como un ente capaz de expresión libre durante todo el entorno de su vida, pero manifestando siempre los límites que no transgredan a las terceras personas y el orden público y el interés social. Claro. Y de aquí se deriva algo importantísimo. En primer lugar, no hay que discriminar la individualidad de la persona. No hay por qué categorizarla, ni tampoco generar argumentos sin fundamento para generar estereotipos o prototipos sociales que generen sectorización. Ese es un punto fundamental. Sí. Pero
no significa que la libertad de expresión de la persona sea plena, sin límites, porque resulta que precisamente tiene dos límites fundamentales: lo ajeno y el orden público social. De aquí derivarían unas circunstancias o unos términos denominadas parafilias. Una parafilia, ¿cómo pudiéramos entender el término parafilia para comprender que este es uno de los criterios excluyentes del derecho libre al desarrollo de la personalidad, o que se determina como que transgrede la facultad de expresarte libremente en cuanto a lo individual? ¿Cómo entendemos una parafilia? Pues una parafilia, primero saber lo que es una filia. Una filia es un gusto hacia algo que no está en el plano todavía erótico. Ya una parafilia es cuando ya está en el plano erótico, pero hay algo que se puede formar en trastorno. O sea, es cuando ya puede perjudicar a la persona. Por ejemplo, de una filia es el gusto por la comida. Puede ser una filia que está todavía no pasa erotismo. Pero ya, por ejemplo, cuando empieza a pasar erotismo es cuando, por ejemplo, le quieren poner comida a la pareja. O sea, ya ahí se pasa un poco el plano erótico. Entonces, en una parafilia, la persona ya se va a un extremo de que le puede afectar a ella misma, pero también puede afectar a otros. Por ejemplo, la necrofilia, la pedofilia, la zoofilia. La zoofilia es un ejemplo de parafilia, porque, por así decirlo, sí les permiten con animales, pero tener interacción con animales, pero no del plano erótico. Exactamente. Porque eso se considera un vicio del aspecto psicológico. Ajá. Y la individualidad, o sea, tratar de compaginar el aspecto de es mi libre expresión individual y yo decido si quiero meterme con animales, con niños menores de edad o simplemente con personas difuntas, no pudiera considerarse dentro de las circunstancias normales psicológicas, sino que tendría que derivarse un tratamiento terapéutico. Sí, exactamente. Entonces una parafilia puede llevar a la persona a transgredir la integridad de otra o incluso de un ser vivo. Exactamente. Entonces, sí es importante que consideren cuando ya no es permitido un acto que uno quiera hacer en libre, pero estás transgrediendo el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Exactamente. Se ve coartado en el preciso momento en el que afectas a terceras personas con la expresión de tu individualidad misma. Uh-huh. Entonces, volviendo al tema de la parafilia, no sé si pudieras explicarnos, Luciano, o decirnos algunas circunstancias en el entorno de la persona que le puedan ocasionar esa exacerbación de su comportamiento hasta el punto de salirse del plano de la rectitud mental en cuanto al aspecto de no saciar el líbido, sino al momento de ya meterse con circunstancias que trascienden la expresión íntima del ser humano. Esto se puede explicar desde el desarrollo. Cuando una persona crece y sus papás le dan esta facultad de no tener límites con respecto a sus actos, no tener consecuencias, reprimendas, aprendizaje al respecto, entonces la persona crece con esta idea de yo puedo realizar a mis anchas lo que yo quiera, porque tengo esta facilidad. Entonces, cuando se presenta una situación en la que se ve el individuo frente a esta situación que se puede desencadenar a algo no patológico y él no tiene esta noción de que es patológico, es ahí cuando se puede expresar este comportamiento desde la zoofilia y todo lo que han mencionado. Las parafilias. Así es, todas estas parafilias. Y otra explicación que yo pudiera encontrar a todo esto vendría en el sistema de recompensa. Nosotros hacemos un acto y sentimos placer. Nuestro organismo nos recompensa con dopamina, con serotonina. Entonces lo volvemos a repetir y lo volvemos a repetir. Y es precisamente este vicio que tú nos comentabas, de que se empieza a viciar, nuestro sistema de recompensa se empieza todavía a crecer y crecer y te va dando una mayor exigencia que tú tratas de compensar para sentir este placer que te produjo hacer ese acto.
Fíjate qué curioso Sí, que exactamente. a través de un fenómeno de retroalimentación continua Así es. se produce un umbral que tiene que superarse con mayor amplitud para poder satisfacer esa sensación que tiene el individuo respecto a su plano erótico. Ahorita que hablas de los límites, me parece muy importante que si Marlon pudiera explicarnos cómo imponer límites a la persona para evitar precisamente que su expresión individual transgreda los principios fundamentales del libre desarrollo de la personalidad. ¿Cómo imponer límites a la persona? Pues se le tiene que poner límites cuando ya está involucrando como que un riesgo a su integridad física y mental, y no tanto a la suya, sino que también involucre a una persona ajena, que él quiera pues hacer esas prácticas sin el consentimiento de ya sea su pareja o cualquier otro ser humano con el que él quiera pues realizar esos deseos. De hecho, es muy importante lo que acabas de decir, el consentimiento, la voluntad recíproca entre personas para poder consentir un determinado acto. Hablando de la parafilia, por ejemplo, que comentaba Viri, con respecto al hecho de poner comida en el cuerpo de la pareja, Exactamente. si es consentido el acto, Ujú. no generaría una transgresión a la individualidad ajena. Ajá. Y por lo tanto, el derecho al libre desarrollo de la personalidad pudiera verse paliado en ese aspecto, pues no transgrede la individualidad de la persona que no eres tú. Entonces, determinando que a través del consentimiento es importante que se otorgue en relación a estos aspectos, porque si no, sí se violentaría los derechos de las personas terceras, de las terceras personas. Es algo trascendental por lo mismo de que el derecho tiene un principio fundamental de que las normas protegen a la esfera jurídica particular, pero siempre y cuando no se violenten los derechos de terceras personas. Sí, porque, por ejemplo, ahorita que mencionaban sobre cómo se puede generar la parafilia, también en ocasiones, por ejemplo, un pedófilo lo hace con niños porque fue violado. Entonces, pues, aquí vemos la gravedad de no respetar las normas, de no respetar este derecho del desarrollo libre de la personalidad, o sea, de transgredir la facultad que tiene un niño, porque un niño no tiene la capacidad todavía para tomar decisiones y para decidir sobre su sexualidad. Entonces, aquí el adulto está transgrediendo su integridad del niño. O sea, ya, por eso la pedofilia ya es un problema mental. O sea, no es algo que se debe permitir, para nada. Y bien lo dices, o sea, reconocer que existen individuos que no tienen una plena capacidad de comprensión de los actos o omisiones, y que por lo tanto el aprovechamiento por parte de la persona que sí tenga un desarrollo más avanzado de estos aspectos, pudiera aprovecharse de ellos. Exactamente. Aún considerando paradójicamente que es un desarrollo más avanzado del adulto, por ejemplo, en este caso de la pedofilia, pero al mismo tiempo existe un retroceso en el aspecto psicológico, porque él está manifestando conductas que no son contemplativas de una persona cuyo desarrollo cognitivo se presume está de tal nivel que tiene la capacidad de comprender que sus actos transgreden la individualidad ajena. Al mismo tiempo es relativo el desarrollo cognitivo más avanzado por la edad, pero al mismo tiempo un retroceso en la imposibilidad de que comprenda plenamente lo que está haciendo y la magnitud de las consecuencias que puede ocasionarle a las personas que no tienen la plena conciencia de esto, o como un animal que tampoco tiene la capacidad de razonar las circunstancias en las cuales se está viendo inmersa, como en el caso de la zoofilia o la necrofilia, una persona que simplemente ya no tiene ni siquiera conciencia plena de los hechos. Entonces, ya a manera de resumen, comentaría que el derecho al libre desarrollo de la personalidad se encuentra establecido en el artículo 1 constitucional, que contempla la facultad del individuo a desempeñarse en cuanto a su ente pleno y particular, de forma que a éste le plazca y como éste lo decida, pero siempre y cuando no se transgreda la individualidad ajena, ni el orden público, ni el interés social. No sé si a ustedes les gustaría terminar con el tema con alguna conclusión final. Yo aterrizaría también mencionando un poco
esta parte de la alteración del orden público. Por ejemplo, si a ti te gusta mucho prenderle fuego a las cosas, eso no puedes justificarlo con tu derecho al libre desarrollo de la personalidad. No puedes decir, a mí me gusta aprender cosas y debes de respetar mi individualidad, porque ahí ya estás haciendo una irrupción del orden público. Entonces, pues todos estos comportamientos es muy importante saber detectarlo, y si tú conoces a alguien también, el decírselo. Y pues a manera de resumen, yo sí quisiera comentar que es muy importante evitar todo tipo de juicio o prejuicio a las personas que tengan este tipo de comportamientos. Tenemos que de alguna forma tener esta empatía y el poder decírselo, oye, ¿sabes qué? Eso que estás haciendo es indebido, es incorrecto. Necesitas tratar de buscar la forma en la cual puedas tratar tu situación, por para supuesto, que evites conflictos legales, porque a fin de cuentas tu conducta derivaría en una determinante delictiva con consecuencias de derecho. así es. Y ya si esta persona no hace caso omiso a tus indicaciones, a lo que le estás diciendo, pues ahí sí recurrir a una autoridad competente. Mis ideas finales acerca de este tema que hemos tocado van encaminadas a que no queramos justificar comportamientos así de disruptivos a través de este derecho que acabamos de comentar durante el transcurso de lo que lleva pues ahorita el video, y que pues nosotros hagamos conscientes de los límites que tenemos y de pues acudir a terapia en caso de que detectemos que tengamos a lo mejor una situación de este tipo. ¿Y tú, Viri? Yo para concluir, hay una frase que dice, el hombre es lo que hacen con él. Entonces es muy importante, en primero, no juzgar, no criticar las diferentes personalidades, porque por algo son así. O sea, tuvieron una historia, pasaron por ciertas circunstancias, vivieron en un contexto, y eso lo llevó pues a tener ciertas conductas. Pero claro, o sea, no hay que justificar conductas que dañan a la persona o que dañan a terceros. Entonces, si la persona realmente tiene un problema mental, o sea, un trastorno, Sí. porque ya un trastorno es muy diferente a una simplemente conducta. O sea, ya un trastorno ya requiere de tratamiento, requiere de atención psicológica, incluso psiquiátrica. Entonces, pues, atenderse. O sea, si realmente te está perjudicando un aspecto de tu personalidad que te daña a ti mismo o daña a otros, es importante ir a terapia. Entonces, yo con eso quiero concluir. Pues esto ha sido todo en el video de esta ocasión. Esperemos que lo hayan disfrutado. Si tienen algún comentario, por favor, pueden expresarlo en la cajita de comentarios, y espérenos hasta el próximo video. Nos vemos. Adiós.